Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde la hora en que me estén escuchando. Mi nombre es Oscar Uriel Armendariz-Zainos y bueno, es para mí un placer y un privilegio que estén escuchando una vez más una reflexión de parte mía. Gracias por darle clic ahí al video y bueno, espero podamos reflexionar juntos, juntas en este tiempo acerca de la lectura del día de hoy, que bueno, se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 3 versículos del 1 al 9. eh, y bueno, agradecer una vez más la oportunidad de estar con ustedes. Creo que es muy interesante leer la carta a los Corintios desde la perspectiva que se vivía en ese momento, ¿no? Ya que encontramos una iglesia que estaba muy hecha a la manera de la ciudad, ¿no? Eh, si ustedes después quieren investigar, sería muy interesante que lo hagan. Pero en términos muy generales, la ciudad de Corinto era una ciudad cosmopolita, una ciudad eh, donde el comercio abundaba, donde había mucho intercambio de ideas. De hecho, en la tradición del Imperio griego era una de las principales ciudades, ¿no? Era una de las grandes, uno de los grandes centros culturales, simplemente a la sombra de la ciudad de Atenas, ¿no? Que tenemos como este gran referente de la filosofía, pero también la ciudad de Corinto era gran productora de movimientos artísticos, de movimientos culturales. Por ahí durante la época de Alejandro Magno es conquistada, es devastada, y bueno, no es hasta años antes del nacimiento de Jesús que esta ciudad vuelve a ser un gran eh, punto importante para el Imperio Romano, ¿no? Y entonces pensemos en una ciudad comercial, en una ciudad cosmopolita, pensemos en las grandes ciudades que también hoy podemos ver y podríamos encontrarnos con una semejanza con la ciudad de Corinto, ¿no? Y todas estas semejanzas, pues cruce de ideas, cruces culturales, son cosas que también van a permear a la iglesia de Corinto, ¿no? Y es muy interesante leer la carta desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, les invitaría a que si gustan, si quieren, si pueden, investigar por ahí más de la ciudad de Corinto. Afortunadamente hoy tenemos internet, entonces es muy fácil googlear y acceder a esta información y entender por qué muchas de las cosas que encontramos en la carta de los Corintios son así, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado también es una carta sumamente interesante porque es en estos momentos también en que Pablo va a tener que defender su ministerio frente a las personas que lo cuestionan, ¿no? Como preámbulo de esto, recordemos que Pablo no es uno de los 12 apóstoles que convivió con Jesús, ¿no? Más adelante él se va a dar el título del apóstol de los gentiles, pero en realidad su ministerio, o gran parte de su ministerio, estuvo a la sombra del ser constantemente cuestionado por los cristianos en Jerusalén, por los cristianos fuera de Jerusalén. Recordemos incluso este conflicto que llega a tener con Pedro, ¿no? Eh, y entonces en esta carta nos vamos a encontrar una vez más a un Pablo que está siendo cuestionado en su ministerio, ¿no? ¿Quién eres tú y por qué nos dices estas cosas, no? Y entonces Pablo, particularmente en el texto que también vamos a leer hoy, va a defender su autoridad frente a las múltiples divisiones que encontraba en la iglesia en ese momento, ¿no? Pero bueno, vayamos paso a paso y veamos también a la luz de lo que les propongo y a la luz de lo que vayamos descubriendo en la lectura de hoy, pues que podemos también acarrear, por decirlo de alguna forma, también para nuestra iglesia, para nuestra sociedad y también y sobre todo para nosotros y nosotras, ¿no? Eh, Uno de los problemas con los cuales se encuentra Pablo en la iglesia de Corintio es que, en la iglesia de Corinto, perdón, es que hay gente que se siente sumamente espiritual, ¿no? Hay gente que considera que ha alcanzado un nivel de iluminación superior y que esta especie de iluminación superior los aleja de los demás. Es decir, yo que estoy en un grado más allá que tú en cuanto a unción, en cuanto a poder del espíritu, no puedo estar contigo, ¿no? Porque pues tú eres pecador y sin embargo yo soy un escogido de Dios, ¿no? Para Pablo esto no es más que charlatanería y es sobre todo inmadurez, ¿no? Inmadurez porque las personas no han entendido de qué se trata el mensaje, ¿no? En el texto
encontramos este símil con el alimento, ¿no? No fueron capaces de digerir el alimento más básico y ya se sienten sumamente espirituales, ¿no? y, y eso, ¿no? Esta gente Pablo la considera carnal porque se ha dejado guiar por sus instintos más bajos, ¿no? Por sus instintos más primitivos. Y esto es lo único que ha generado dentro de la comunidad de rivalidad y discordia, ¿no? Pablo ocupa incluso el término, o algunos comentaristas traducen este término, como que se comportan como una gente cualquiera, ¿no? Es decir, no hay nada que diferencie a la gente que está dentro de la iglesia que la gente que está fuera de la iglesia, ¿no? Y esto tiene que ver muchas veces con la sobreespiritualización que hacemos de las cosas, ¿no? Esta gente se sentía tan apartada del mundo, tan apartada de todos, incluso de la misma gente de la iglesia, que casi levitaban, ¿no? Ni el suelo era digno de tocarlos y por eso levitaban, ¿no? Sin embargo, es muy interesante pensar qué llevó a esta gente a pensar eso, ¿no? Porque pues esas cosas no aparecen de un día para otro, ¿no? Y sobre todo tenía que ver con dos grandes preguntas que tenía la comunidad, ¿no? Recordemos que las comunidades en ese entonces pues estaban siendo iglesias en formación, ¿no? Muchas de ellas no tenían una doctrina propiamente, claridad sobre cuál era el mensaje que habían de seguir, ¿no? Recordemos que pues este fue un proceso que tomó muchísimos años. Pero las principales preguntas de esta comunidad eran dos, ¿no? ¿Cómo es Dios? Y cómo es que también nosotros podemos conocerlo, ¿no? Y para Pablo la respuesta es muy sencilla, ¿no? ¿Cómo podemos conocer quién es Dios? Pues Dios se ha revelado en la manera de Jesús y es de esa forma en que podemos conocerle, ¿no? Pero no solamente se ha revelado en Jesús, ¿no? No solamente se ha revelado en Cristo, sino que se ha revelado en un Cristo crucificado, ¿no? Recordemos que esta figura de la cruz va a tener mucha injerencia, va a tener mucha importancia en toda la teología paulina, porque para Pablo es ahí donde está el meollo del asunto, ¿no? Este mensaje del Jesús crucificado es un mensaje que no todos pueden llegar a entender porque es una locura, ¿no? Concebir un Dios que antes que buscar su propio bien, busca el bien de los demás y por eso envía a su hijo para que muera por todos y que en ese acto demuestre el amor y la solidaridad que Dios tiene para con la humanidad. A lo mejor para nosotros ya no es tan sorpresa, ¿no? Porque ya lo hemos normalizado. Pero en una sociedad como la sociedad corintia, que vamos a ver más adelante cuáles eran algunas de sus características, pues es una locura, ¿no? Y también es una locura porque este mensaje no depende de la sabiduría que tú tengas, ¿no? No depende de la sabiduría que tú como persona puedas llegar a tener, ¿no? Sino que es una revelación que es exclusiva de parte de Dios, ¿no? Es decir, tus conocimientos, tus maneras, tus formas, tu etcétera, 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 no te ayudan a acercarte más a Dios, ¿no? Sino es Dios quien se acerca a ti, ¿no? Y esta también es una de las grandes novedades del cristianismo que los corintios a veces no lograban entender, ¿no? Y entonces el no entender este mensaje, el no entender de qué trata todo esto, es lo que detiene a los corintios de crecer, ¿no? Siguen siendo niños, ¿no? No han logrado dar ese paso a la adultez, ¿no? Están en el limbo, porque ni son niños, porque no se consideran a sí mismos niños, pero tampoco son adultos, ¿no? Y ahí podemos notar una cuestión muy pastoral de Pablo, ¿no? Porque le duele eso, ¿no? El mismo Pablo menciona que aunque él estuvo entre ellos, pues no ha logrado alimentarlos, ¿no? No ha logrado hacerlos crecer. Y entonces Pablo considera importante corregir esto, ¿no? ¿Y de qué forma lo va a corregir? Pues recordándole que no somos seres súper espirituales, ¿no? No somos seres súper espirituosos, ¿no? Sino que seguimos siendo seres limitados, ¿no? Seres vulnerables, seres que tenemos un fin, ¿no? Y que además esta corporalidad o esta corporalidad, esta carnalidad, no solamente tiene que ver con eso, ¿no? De que no somos seres súper espirituales y flotamos, ¿no? Sino que también esta corporalidad tiene que ver con el hecho de que no hemos entendido que tenemos que ver las cosas de otra manera, ¿no? Es decir, seguimos viendo las cosas, o los corintios siguen viendo las cosas, perdón, desde el punto de vista humano, ¿no?
Es decir, quieren seguir viviendo dentro de la iglesia de la manera que vivían fuera de la iglesia, ¿no? Quieren seguir viviendo de acuerdo al sistema de ese mundo que, como vemos en la teología de Pablo, pues el mundo es contrario a Dios, ¿no? Los cristianos de Corinto son carnales porque se guían de acuerdo a los valores de su sociedad, ¿no? La competitividad, el individualismo, la superación de los unos sobre los otros, sin importar quiénes se van quedando atrás, ¿no? Una sociedad tan cosmopolita como la que estaba en esa ciudad, pues realmente era una sociedad donde no importaba el otro, ¿no? Importo yo, luego yo y al final yo, ¿no? De hecho, si ustedes siguen leyendo la carta, es muy interesante porque uno de los grandes conflictos de la iglesia es justamente eso, ¿no? Porque aquí todos somos iguales, ¿no? O sea, yo aquí soy amo, bueno, afuera soy amo y aquí tengo que convivir con esclavos, ¿no? ¿Por qué, no? Y eso es muy interesante, pero bueno, ese es para que les entre el apetito por leer la carta, ¿no? Y entonces aquí Pablo realmente va a buscar una solución a esto, ¿no? ¿Cuál es la solución a los problemas que tiene la iglesia, ¿no? Primero es importante para Pablo dejar a un lado y rechazar totalmente la idea de una rivalidad, ¿no? Es decir, Pablo no está compitiendo con nadie, ¿no? Ni con Apolo, que es mencionado en la carta, ni con otros maestros, ¿no? Que participaban de la iglesia. Lo importante para Pablo y para estos maestros es cómo ellos pueden colaborar, cómo ellos pueden hacer equipo para hacer crecer el servicio en la iglesia, ¿no? Y no solamente, como vamos a ver más adelante, el servicio hacia adentro, sino también el servicio hacia afuera, ¿no? Porque para Pablo una verdadera muestra de que alguien es servidor y seguidor del evangelio es que jamás va a buscar adeptos para sus causas, ¿no? Jamás va a buscar a la gente para que se hagan de su equipo, ¿no? Y eso contrasta mucho, una vez más, con la forma de hacer las cosas en la ciudad de Corinto, ¿no? Porque en la ciudad de Corinto encontrábamos formas académicas, comerciales y hasta religiosas, donde los grupos pugnaban entre sí para ver quién era el mejor de todos, ¿no? Para ver quién era el mayor de todos y de esa forma conseguir adeptos, ¿no? Para Pablo eso no funciona así, ¿no? No es que Pablo vaya a pelear con Apolo para ver, pues, de qué lado se va la iglesia, ¿no? Sino al contrario, ambos van a contribuir para construir y ayudar a los demás a llegar a la fe sin mayor intención que eso, ¿no? Su verdadera intención es dar a conocer el evangelio, que ese evangelio sea predicado y que eso sea para la gloria de Dios, ¿no? Y entonces Pablo reconoce esto y aquí es donde esto se vuelve sumamente interesante, ¿no? Porque Pablo dice es que la obra que nosotros hacemos no es nuestra obra, sino es la obra de Dios, ¿no? Y eso es algo que los corintios no deben de perder de vista, porque la obra no le pertenece a una persona, ¿no? Le pertenece a Dios. Y dentro de esa obra que le pertenece a Dios, todos tendrán muchas responsabilidades, funciones, ministerios, pero a pesar de todo eso, la obra sigue siendo de Dios, ¿no? ¿Y cómo reconocemos que la obra es de Dios? Porque para Pablo, la base de cualquier obra hecha por Dios es Jesús, ¿no? Y esa base que es Jesús, que es Cristo, es una base que es inamovible, ¿no? No podemos cambiarla, no podemos quitarla, no podemos sustituirla por otra cosa. Por eso es importante recordar la vida, la obra y el ministerio de Jesús para que en esa base nosotros podamos conocer y reconocer qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Recordar a ese hombre sencillo, humilde, crucificado, pero resucitado por Dios, ¿no? Y que ahí está la confirmación del llamado de Dios para con él y que también es ahí en donde nosotros encontramos el sentido de nuestra fe, ¿no? Y es por eso que para Pablo la responsabilidad de la comunidad o del templo, llamémoslo así, es de todos y de todas, ¿no? Cada uno de los corintios debe contribuir a edificar a esa congregación, ¿no? Como yo les comentaba, ¿no? La carta de los corintios es un buen ejemplo de una comunidad
que va creciendo, ¿no? Poco a poco, que de repente tiene errores, de repente tiene virtudes, pero que entiende que el fundamento de todo esto está más allá de lo que ellos pueden hacer, ¿no? El fundamento es Cristo. Por tanto, podríamos decir que la iglesia es una comunidad de ministerios mutuos y libres, en donde todos participamos de ese sembrado, como dice el texto, ¿no? Y de esa construcción que le pertenece a Dios. Siempre y cuando la condicionante, podríamos decir, es que estemos unidos a la persona de Cristo. De esa forma podemos entendernos como iglesia, ¿no? Como un cuerpo donde todos tenemos muchas cosas diferentes que hacer, pero entendiendo que la obra es de Dios, ¿no? Y eso a mí me llena de mucha esperanza, ¿no? Siéndole sinceros, porque entender que la obra no es mía, no depende de mí, pero que yo tengo que trabajar en ella porque justamente no depende de mí, es sumamente interesante, ¿no? Porque la obra que yo hago aquí en México, y la obra que se hace en Estados Unidos, y la obra que se hace en África, y la obra que se hace en Italia, y la obra que se hace en Corea, y todos los domingos que los cristianos se reúnen en muchos lados del mundo para orar, para alabar a Dios, para predicar y para construir y soñar un mundo mejor. A mí me anima mucho porque sé que no depende de mí, ¿no? Sino que depende de Dios. Y eso a mí me hace sentirme justamente en comunidad, ¿no? Y bueno, creo que es una reflexión muy bonita, ¿no? El pensar que todos somos parte de esa iglesia. Pero bueno, vayamos dejando algunas conclusiones y algunos pensamientos finales. La sociedad de hoy día creo que no dista mucho de la sociedad de la ciudad de Corinto. Vivimos rodeados del egoísmo, vivimos rodeados de la meritocracia, vivimos rodeados de esta división jerárquica en estratos sociales. Nos sigue gustando ver esos grandes ejemplos, ¿no? Donde aquel que triunfa se regodea de los demás, ¿no? Porque él lo logró y los demás no, ¿no? Y creo que eso nos ayuda a entender que en cierta manera, pues a veces seguimos siendo carnales, ¿no? Porque nuestra escala de valores sigue estando alineada más al mundo que a los valores de Jesús, ¿no? Y creo que no es tan difícil reconocer eso, porque hoy día ir en contra del egoísmo, ir en contra de la manipulación, buscar el bien de los demás, sigue siendo muy difícil, ¿no? A veces uno se sienta a pensar en todo lo malo que pasa en el mundo y se deprime uno, ¿no? Porque sabe uno que realmente no puede hacer mucho, ¿no? La explotación, la invisibilización de los problemas, uno prende las noticias y se encuentra montones de cosas que uno dice, bueno, y uno qué puede hacer, ¿no? ¿Cómo podemos ir en contra de aquello, no? El hecho de que el mundo sea así significa que todo lo que nos rodea es carnal, en el término que usaba Pablo. No del todo realmente, ¿no? y eso también a mí me llama, ¿no? Porque Pablo justamente está invitando a la congregación de Corintio y a nosotros a guiarnos por el Espíritu para conocer y reconocer el mundo que nos rodea, ¿no? Para percibir dónde y de qué manera los valores del reino siguen contraponiéndose al mundo de hoy, ¿no? Hace unos días yo hablaba con una amiga y justamente hablábamos de algunas cosas que están muy mal en el mundo, ¿no? Y entonces ella me decía, bueno, pero es que pues prácticamente no hay como salida, ¿no? O sea, no hay como para dónde hacerse, ¿no? Y yo le decía, pues sí, ¿no? Porque al final también el hecho de que nosotros como cristianos nos contrapongamos a esas cosas se vuelve un acto de fe, porque en realidad no depende de nosotros, depende de Dios. Y si nosotros nos consideramos cristianos y nos consideramos seguidores de Jesús, allí es donde está el meollo del asunto, ¿no? En la fe, en que no depende de nosotros, sino que depende de Dios y de su voluntad, el actuar en nosotros para nosotros hacerlo de esa forma, ¿no?
Y como les decía, ¿no? Conocer y reconocer en dónde estos valores del reino podemos ejecutarlos, ¿no? Y de qué manera nosotros podemos eh, incidir en esas cosas, ¿no? Pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque es un arma de doble filo, ¿no? Porque podemos perder de vista de quién está haciendo la obra, ¿no? Lo que el mundo menos necesita hoy día son más pequeños tiranos, ¿no? Más amos, ¿no? Más dueños de esclavos, ¿no? Lo que el mundo necesita son servidores y servidoras, ¿no? Personas que realmente encarnen el Espíritu de Jesús para servir. Personas que sean espejo del amor de Dios para la humanidad. A veces se nos olvidan esas palabras de Jesús tan importantes, ¿no? No he venido para ser servido, sino para servir, ¿no? En esta tierra glorificaremos a Dios en la medida en que aprendamos a servir a los demás, ¿no? Estaremos más cerca de Dios cuando más cerca estemos de nuestros hermanos. Que nuestro anhelo y nuestro deseo sea seguir soñando con una iglesia, con una sociedad, con un mundo diferente, hasta conmigo mismo como una persona diferente, y que realmente nosotros podamos ser estos catalizadores de estos sueños, ¿no? Que podamos encontrar quizás en donde hay división en nosotros, que podamos encontrar quizás en donde nos hace falta ese amor de Dios, ¿no? Y que desde ahí podamos partir para construir algo mejor. No me queda más nada que agradecerles una vez más por haber estado aquí, por haberle dado al clic, por llegar hasta aquí, si es que aún están por acá. Y bueno, les invito a que podamos seguir soñando con este mundo de amor, paz y justicia que como cristianos, como cristianas, como personas de fe, pues seguimos anhelando y soñando juntas y juntos. Que tengan una buena tarde, una buena noche, un buen día, desde donde quiera que me estén escuchando, y que bueno, que el Señor quede siempre con ustedes. Un abrazo.